No es que me aterrorice contemplar cosas horribles. Me aterra la idea de no ver nada. Edgar Allan Poe. Ahora es el tiempo de la noche. En 2005, Addie Hall conoció a Zach Bowen cuando ambos trabajaban de camareros en Nueva Orleans. A Addie le gustaba molestar y hacer enojar a Zach, siendo esta su forma de ligar con él. Pero en realidad, lo que estaba haciendo era poner a prueba a Zach para ver si podía soportarla, porque tenía ciertos cambios de humor. Tenía estos arrebatos de furia donde le gritaba a la gente que la rodeaba, y luego se calmaba sin más. Así que necesitaba asegurarse de que él podría tolerarla. Resultaría que Zach tenía sus propios lapsos de desconexión y sus propios arrebatos de ira. En muchos sentidos, eran muy similares. Los amigos cercanos de Zach y Addie no querían que su relación durara mucho por las continuas peleas que tenían. Casualmente, Zach y Addie se habían conocido pocas semanas antes de que el huracán Katrina pasara por Nueva Orleans y devastara la zona. Y antes de que el huracán impactara, Zach y Addie decidieron aguantar juntos el temporal. Quedémonos aquí juntos, decían. Y en realidad, fue el huracán y su devastación lo que los unió. Y ambos se enamoraron perdidamente el uno del otro y se volvieron totalmente inseparables. Cuando amainó la tormenta, Zach y Addie salieron a la calle y empezaron a cocinar para la gente. Tenían alcohol en su apartamento, montaron un bar improvisado en el barrio francés y se dedicaron a regalar bebidas a personas cuyas vidas habían quedado destrozadas por el huracán. Su historia de amor y supervivencia atrajo a muchos medios de comunicación, incluido el New York Times, que les dedicó un reportaje. Durante un tiempo, Zach y Addie se sintieron el rey y la reina del barrio francés, y fueron muy felices. Pero cuando la realidad se impuso de nuevo, y comenzó la limpieza de la zona y se restableció la electricidad y la gente empezó a volver a sus casas, Zach y Addie se vieron obligados a volver a su antiguo estilo de vida, algo que ninguno de los dos quería volver a experimentar. Durante el año siguiente, Zach y Addie luchaban por llegar a fin de mes. Las facturas seguían acumulándose y nuevamente los dos estaban todo el tiempo enzarzados en horribles y viscerales peleas. En octubre del 2006, cuando parece que la relación de Zach y Addie está ya desgastada, deciden que para revitalizarla, deben salir de su departamento actual, donde hay muy malos recuerdos, y mudarse a uno nuevo. Encontraron un pequeño departamento en calle Rampart e inmediatamente hicieron una oferta en efectivo y se mudaron. Nada más mudarse, Addie fue a ver al casero y le dijo que quitara a Zach del contrato de alquiler. Había descubierto que la engañaba y se disponía a echarlo de su vida. Zach se enteró de que no estaba en el contrato de alquiler antes de que Addie pudiera encararlo por su infidelidad, y tuvieron una pelea muy intensa entre ellos. Un par de días después, Zach se presentó a trabajar en el bar y algunos de los compañeros detectaron que estaba actuando de forma muy rara. Llevaba un sombrero que le cubría parte del rostro, gafas oscuras y estaba muy callado. Y cuando alguien le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan raro?, se limitaba a decirles que estaba bien y se alejaba rápidamente de ellos. Al mismo tiempo, Addie dejó de ir a trabajar. Sus compañeros de trabajo le preguntaron a Zach, ¿dónde está Addie? Él decía que se habían peleado y que Addie se había ido de Nueva Orleans a su ciudad natal, Carolina del Norte. Algunas personas pensaron que eso era un poco sospechoso porque Addie amaba Nueva Orleans. Una semana después, el 17 de octubre del 2006, la policía de Nueva Orleans recibió una llamada de un hotel de la zona que había visto lo que creían que era un cuerpo tendido en el tejado de su estacionamiento. Cuando llegó la policía, pudieron comprobar de que se trataba de un hombre fallecido y que había muerto por el impacto de la caída, pero no podían saber si se trataba de un asesinato, un suicidio o un trágico accidente. Así que empezaron a registrar su cuerpo para ver si había algún indicio de lo ocurrido, y sacan del bolsillo trasero una nota dirigida a la policía. La nota es bastante larga, pero comunica a la policía que no fue un accidente. Tuve que quitarme la vida porque quité una vida. Y si van a mi apartamento de la calle Rampart, encontrarán el cuerpo de mi novia, Addie Hall, a la que maté.
La policía corrió a la dirección que se dio en la nota y quedan horrorizados de lo que encuentran dentro. Tan pronto como entraron en el apartamento, la temperatura bajó. Miran a su alrededor y ven extraños mensajes pintados con spray por todas las paredes. Cosas como "soy un fracaso total" y "mira en el horno". Hay flechas en las paredes que apuntan hacia la cocina y a su vez hacia el horno. Y efectivamente, cuando abren el horno, atónitos, encuentran el cuerpo de Addie. La policía también encontró el diario de Addie y dentro de él, Zack había dejado una confesión de 8 páginas muy detalladas de cómo había estrangulado a Addie y luego había intentado cocinarla para que fuera más fácil deshacerse de su cuerpo, pero no pudo terminar el trabajo. Y fue entonces cuando fue al hotel y se tiró al vacío. Aunque parezca una locura, este apartamento se sigue alquilando al día de hoy e incluye exactamente esta cocina con el mismo horno. A principios del siglo XX, Evan Byers era un hombre al que los demás envidiaban. Nació en el seno de una familia muy rica de Nueva York. Estudió en la Universidad de Yale y era bastante atractivo. Después de graduarse en la universidad, no necesitaba un trabajo porque su familia era muy rica, así que se dedicó a su pasión, el golf. Con el tiempo se convirtió en un golfista de talla mundial, hasta el punto de ganar el torneo amateur estadounidense de 1906, el mayor torneo amateur del golf en el mundo. Lo más probable es que Evan hubiera seguido ese camino y se hubiera convertido en un golfista profesional si su padre no le hubiera traspasado el exitoso negocio metalúrgico que había creado y que había hecho rica a su familia. Pero Evan de inmediato comenzó a comprar propiedades de lujo en todo el país. Compró cuadrillas de caballos en el Reino Unido y en Estados Unidos. Compró un palco de lujo en el Forbes Field, el estadio de los Piratas de Pittsburgh de béisbol, entre otras cosas más. En general, la vida de Evan fue bastante bien hasta 1927. Ese año, Evan tenía 47 años. Decidió tomarse un descanso del jet set y la opulencia y fue a ver un partido de fútbol en la Universidad de Yale. Viajó en tren, ve el partido, vuelve a subirse al tren para regresar a Pittsburgh. Era un viaje muy largo, dura más de 12 horas. Evan compró un billete de primera clase por lo que tenía a su disposición literas para que los pasajeros durmieran durante el viaje. Evan se subió a la litera de arriba y se quedó dormido. Unas horas más tarde, mientras duerme, rueda hacia un lado de la cama y cae al suelo con fuerza sobre su costado izquierdo. Al levantarse, cree que está bien, pero entonces siente un dolor punzante en el brazo izquierdo. Tras bajarse del tren y volver a su casa a dejar el equipaje, se dirige directamente a la consulta con su fisioterapeuta para preguntarle si hay algo que pueda hacer. El fisioterapeuta examina el hombro de Evan, pero determina que no hay daños estructurales en el brazo. Obviamente a Evan le duele. El terapeuta le dice, hay un nuevo producto que es bastante caro, pero ya que eres un hombre de recursos, tal vez sea algo que quieras considerar. Se llama Radithor, y se supone que calma dolores, molestias, y que te da un gran impulso de energía. Así que tal vez quieras considerarlo. Con la aprobación de Evan, su fisioterapeuta le recetó Radithor. Evan tomó la receta y fue a la farmacia. Volvió a su casa, y tal como le habían recetado, bebió una cucharada muy pequeña de este líquido. Enseguida sintió una oleada de energía. El dolor de su brazo empezó a desaparecer. Todo lo que este tónico decía que podía hacer, lo estaba haciendo. Atribuía todas esas sensaciones a este tónico milagroso. Empezó a tomar cada vez más, mucho más de lo que le habían recetado, hasta el punto de que se bebía 3 botellas enteras de Radithor cada día. Durante años hizo esto, y todo iba de maravilla hasta que, un día, se le cayó la mandíbula. Literalmente, en 1931, un día, su mandíbula inferior se separó de su cráneo y colgaba de su cara. La razón por la que esto sucedió fue porque Radithor en realidad era solo agua radioactiva. A principios del siglo XX, se creía que el elemento químico radioactivo, el radio, tenía propiedades curativas sin efectos secundarios. Así que naturalmente,
En aquella época se crearon docenas de productos para la salud cuyo ingrediente principal era el radio. Y Radithor era uno de esos productos. Era literalmente solo agua y radio. Y así, después de consumir más de 1400 botellas de Radithor durante un periodo de 3 años, el cuerpo de Evan finalmente estaba empezando a desintegrarse de adentro hacia afuera. Después de que le extirparan quirúrgicamente la mandíbula junto con grandes partes del maxilar superior, el resto de su cuerpo también empezó a desmoronarse. A finales de 1931, cuando su historia estaba apareciendo en los titulares de todo el mundo sobre los peligros del Radithor, más específicamente los peligros del radio, Evan estaba completamente postrado en cama y su cráneo estaba empezando a desintegrarse. Se le estaban formando agujeros por todo el cráneo que dejaban al descubierto partes de su cerebro. Finalmente, en 1932, Evan falleció. Su cuerpo fue enterrado en Pittsburgh, dentro de un ataúd forrado de plomo que fue diseñado para absorber la radiación emitida por sus huesos. Sin embargo, 30 años después, en 1965, los científicos exhumaron su esqueleto para ver si todavía estaba emitiendo radiación, y determinaron que todavía emitía los mismos niveles de radiación que cuando murió. Finalmente descubrieron que el radio, este elemento radiactivo, tiene una vida media de 1600 años, lo que significa que los restos de Evan seguirán siendo altamente radiactivos durante mucho tiempo más. Ed Gein siempre fue un poco raro. Sus compañeros de clase y sus profesores recordaban que era muy tímido, pero al mismo tiempo tenía esos extraños lapsos en los que de repente estallaba en carcajadas histéricas después de estar murmurando para sí mismo en clase. La escuela culpaba a la madre de Ed de su extraño comportamiento porque Ed admitía que su madre le castigaba si mostraba signos de tener amigos. La infancia de Ed fue increíblemente solitaria y aislada. Básicamente, no se le permitía salir de casa salvo para ir a la escuela. Cuando estaba en la granja, su madre leía regularmente la Biblia y les decía a Ed y a su hermano que básicamente todos los demás en el mundo son malos. Nosotros somos los únicos puros. Todos son malvados y deben alejarse de ellos. En 1944, cuando Ed tenía 38 años, él y su hermano Henry estaban quemando vegetación palustre de su propiedad. En algún momento, el fuego se descontroló y hubo que llamar a los bomberos. Después de apagar el fuego, Ed estaba bien, pero no pudieron encontrar a Henry. Había desaparecido. Esa noche, el cuerpo de Henry fue encontrado boca abajo en el pantano, en la misma zona donde estaba produciéndose la quema. Había muerto por asfixia. Al principio se culpó al fuego, pero las autoridades descubrieron que en realidad Henry había muerto antes de que comenzara el incendio. Y entonces todas las miradas se volvieron hacia Ed, que era el único que estaba con él en el momento. Pero no había pruebas contundentes que conectaran a Ed con Henry, y Ed dijo, yo no lo hice. Así que la muerte de Henry siguió siendo etiquetada como un accidente, a pesar de que básicamente todo el mundo creía que Ed había sido el tipo que estranguló a su hermano hasta la muerte antes de que iniciara el incendio. Poco después de la muerte de su hermano, la madre de Ed también murió, dejándolo solo en la granja. Ed comenzó a hacer modificaciones en la granja, no para mejorarla o hacerla más grande y mejor, sino más bien para cerrar con tablas todas las habitaciones de la casa que su madre alguna vez había utilizado. Todas las selló. Y así se confinó en una sola habitación en esta granja de la que no se ocupó. Y la suciedad se acumulaba por todas partes, mientras vivía recluido. En algún momento, Ed se obsesionó con el canibalismo. Básicamente pasaba todo su tiempo leyendo sobre canibalismo dentro de esta pequeña habitación en su granja abandonada. Y así es como vivió su vida durante los próximos 10 años. En noviembre de 1957, la dueña de una ferretería local, Bernice Warden, desaparece. Cuando la policía se presenta en la tienda para echar un vistazo, encuentran manchas de sangre por todas partes y descubren en la caja registradora que la última persona que hizo una compra dentro de la tienda fue Ed Gein. Van a casa de Ed para interrogarlo y ver si sabe algo sobre Bernice Warden.
Se preparan para probablemente encontrar su cuerpo en la casa de Ed, pero no estaban preparados para lo que realmente encontraron. Lo que encontraron acabaría inspirando películas como El silencio de los inocentes, Psicosis y La masacre en Texas. Básicamente dentro de la casa de Ed había un montón de restos humanos, pero no de la manera que te imaginas. Ed estaba tomando partes del cuerpo humano y haciendo cosas como utensilios de cocina y tazones. Estaba usando la piel para crear asientos, pantallas de lámparas y postes de la cama. Quiero decir, su habitación estaba construida de huesos humanos y carne. El cuerpo de Bernice Worden fue encontrado también. Estaba colgada como si fuera la siguiente en ser convertida en algún utensilio de cocina, silla o mesa. Cuando fue interrogado, Ed confesó haber matado a Bernice, pero en cuanto a las docenas de otros cuerpos que estaban dentro de la casa, él afirma que eran producto de asalto a tumbas. Pero nadie sabía realmente si eso era cierto o no. Y nunca fueron capaces de realmente condenarlo por nada más allá del asesinato de Bernice Worden. En cuanto a sus motivos, dijo a los investigadores que lo que realmente quería hacer, lo que pretendía hacer, era construir lo que él llamaba un traje de mujer que se pareciera a su madre y que le permitiera, y cito, meterse en la piel de su madre. Fue considerado no apto para ser juzgado y enviado a un hospital psiquiátrico donde permaneció hasta su muerte en 1984. Esta es solo una muestra de algunas de las cosas que Ed Gein hizo utilizando partes de cuerpo humano. Lo que no aparece aquí son cosas como la pantalla de su lámpara, su asiento, así como sus guantes y cinturón. Si quieres ver eso, fácilmente puedes encontrarlo por internet. Si el contenido ha sido de tu agrado, por favor, compártelo con un familiar o amigo. Agradecería mucho tu like y que te suscribas al canal para más contenido. La noche debe de caer. Soy Darcy. Buena luna.